Bueno, hola a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast, a Sináptica. Estuvimos un tiempo no quietos, no estuvimos detenidos, estuvimos reorganizando contenido, reorganizando agenda y sobre todo reorganizando temáticas, ¿sí? Y haciendo agenda para nuestros nuevos invitados. Hoy tenemos una gran invitada, tenemos a Laura Cuesta Cano. Vamos a estar hablando con ella mucho entre pantallas, así como muchos ya la conocen y saben de su libro, ¿cierto? Para aprender todo el tema de alfabetización que tiene que ver con el tema digital. Y también nos va a dar hoy una sorpresa muy grata de su nuevo libro. Nos va a contar un poco de en qué consiste y cómo lo pueden adquirir. Así que, Laura, bienvenida a Sináptica. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, un placer compartir este rato con vosotros y sobre todo para hablar de educación, que un poco como bueno, he comentado con Alejandro varias veces, ahora nos centramos en el entorno digital porque vivimos en esta sociedad conectada, pero sin duda alguna lo importante y lo principal es que seguimos hablando de educación, que es algo sí, en lo que llevamos bueno, pues, haciendo uso, ¿no? y trabajando tanto las familias como los docentes durante bueno, pues toda la vida. Entonces ahora simplemente tenemos un nuevo canal que es el digital y es donde bueno, pues tenemos que formarnos para poder formar y educar en este caso a nuestros hijos y hacerles competentes. Bueno, así Laura, así es, Laura. Así que Alejo y me alegra de reagendamiento de Sináptica que estuvieron haciendo. Sí, me alegra muchísimo, Laura, que estés ahora con nosotros. La verdad es que tu tema me parece supremamente interesante y más ahora que estamos en fechas de entrada nuevamente al cole. Creo que en primaria y en la ESO. Y bueno, vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es la exploración de los efectos de la tecnología en menores. Las oportunidades, porque esa palabra me gustaría trabajarla muchísimo en esta tertulia, las oportunidades que tienen los jóvenes hoy en día para aprender a manejar realmente los dispositivos. Los dispositivos móviles hay que tener en cuenta, sobre todo para los jóvenes, que no es solamente WhatsApp, redes sociales, es mucho más. Y más hoy en día que están las aplicaciones de inteligencia artificial, en el cual ahora sí podemos decir que tienen toda la información del mundo en sus manos. Entonces, es el momento precisamente de aprovechar esas herramientas, esa tecnología que posiblemente es la época que estamos viviendo la más envidiada de toda la historia de la humanidad. Sí, además me gusta mucho la apreciación que has hecho al hablar de oportunidades, Alejandro, porque muchas veces cuando hablo, ¿no? En alguna tertulia o en una mesa redonda o incluso cuando me piden que escriba un artículo o una columna, muchas veces me piden que hable sobre los riesgos y los beneficios. Y yo muchas veces lo que digo es que más que beneficios en sí, porque esto no es como si fuera una medicina, me gusta hablar de oportunidades, porque precisamente en este caso, como cualquier otra tecnología, las tecnologías digitales lo que nos traen, tanto indiscutiblemente a los adolescentes y jóvenes como a los adultos, lo estamos viendo, si no, no podríamos estar hoy aquí los cuatro conversando, es una serie de oportunidades, como hemos visto, sobre todo lo vivimos en el año 2020, si todos recordamos lo que fue ese año con el COVID y la pandemia, indiscutiblemente oportunidades tanto a nivel profesional, tanto a nivel social, tanto a nivel comunicativo y también, por supuesto, y muy importante, en el entorno y en el ámbito de la educación. Por tanto, lo que tenemos que diferenciar también muy bien es a qué nos referimos cuando hablamos de pantallas, porque últimamente, y me tiro piedras sobre mi tejado porque soy profesora de comunicación en un grado de comunicación, a veces los medios de comunicación no nos ayudan mucho
a orientar y ayudar a los padres y a las madres, a las familias, en todo esto, ¿no? En este debate social que hay sobre el uso de la tecnología y entiendo, porque tenemos a muchas familias preocupadas por el uso abusivo que están haciendo sus hijos de los dispositivos, porque hay unos riesgos asociados al mal uso de la tecnología y los dispositivos que mucho menos podemos disminuir, por supuesto, ni no considerarlos, pero tenemos que, por supuesto, como digo, hacer una apreciación o entender a qué nos referimos cuando hablamos de tecnologías digitales o cuando hablamos de pantallas. Es decir, porque a veces parece que somos muy reduccionistas y cuando hablamos de pantallas en general estamos hablando solamente de el móvil, la videoconsola, Instagram, TikTok, es decir, que pantallas abarca mucho más, igual que la tecnología es un concepto muy amplio y muy rico. Es decir, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Estamos hablando solo del dispositivo móvil? ¿Estamos hablando de una videoconsola o los videojuegos? ¿Estamos hablando de tecnologías educativas? ¿Estamos hablando de plataformas para el aprendizaje? En el ámbito familiar, en el ámbito educativo, es decir, es importante que hagamos esta diferenciación, porque si hacemos esta diferenciación y tenemos claro qué tipo de tecnologías y qué tipo de dispositivos digitales estamos hablando o estamos pensando, tendremos en cuenta los riesgos asociados a cada uno de ellos y, por supuesto, podremos hacer programas de prevención y políticas de prevención y podremos también educar e informar a los menores en cada una de estas tecnologías. Porque en sí no voy a utilizar ni mucho menos la frase ya tan manida de que la tecnología en sí no es ni mala ni buena, sino dependiendo de el uso que hagamos de ella, o otras personas que dicen que la tecnología no es neutra porque depende del factor humano de la persona que programa. Al final esto ya se repite, ¿no?, en muchas tertulias. Lo que sí que es verdad es que si pensamos, las tecnologías al final, per se, no tienen un carácter que pueda ser dañino o adictivo, incluso que hoy se habla mucho, ¿no? Y vemos esos grandes titulares, a veces incluso sensacionalistas, de que la tecnología es adictiva o el móvil es como una droga, ¿no? El móvil, si lo pensamos, es un mero transmisor y los dispositivos son mero transmisores, ¿no? Como hablamos. Al final lo importante es las aplicaciones o las plataformas que tenemos dentro de esos dispositivos. Entonces, dependiendo de esos contenidos y del uso, en este caso los menores, por supuesto, que son los que más nos importan porque son las personas más vulnerables, los menores y las personas mayores, dependiendo de ese uso que van a utilizar, de ese tipo de plataformas, de ese tipo de aplicaciones o de ese tipo de herramientas, pues realmente habrá unos riesgos asociados o no. Si yo tengo un ordenador, tengo un portátil, tengo un dispositivo en el que solo tengo instalado, pues imaginaos, no lo sé, el Office, ¿no? Tablas de Excel, de cálculo, el Word, pues no tiene ningún potencial adictivo mi ordenador. Le pasa igual a un dispositivo móvil. Es decir, últimamente se está hablando también mucho del carácter adictivo que tienen los smartphones, no solo en los jóvenes adolescentes, sino también en las personas mayores, que últimamente se están enganchando mucho a los dispositivos en esta soledad no deseada. Pero claro, no es el dispositivo móvil, no es el smartphone, son las aplicaciones que están utilizando dentro del dispositivo. Mi padre, por ejemplo, no es adicto al móvil y tiene móvil desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque mi padre no tiene Facebook, mi padre no tiene WhatsApp, mi padre no tiene ninguna aplicación, que son las que más nos pueden demandar esa dictadura, ¿no?, de la atención y las notificaciones. Que le genera cambio de hábitos, exactamente. Exactamente, que sabemos cómo están diseñados los algoritmos. Entonces, sobre todo, bien claro. Sobre todo estas aplicaciones que son las del efecto sorpresa, como TikTok, como los Reels de Instagram, entre otros, que vas pasando y vas sorteando a ver qué es, cuál es la recompensa que voy a obtener. Gratificaciones instantáneas, sí. Entonces, eso es lo que realmente está creando más, pero también hay que tener en cuenta, las aplicaciones hoy en día han instalado monitorización para que te diga cuánto tiempo llevas, e incluso
al menos los Samsung, no sé si otros móviles los tienen, pero tiene la opción de apagar la aplicación cuando pasa X tiempo. Tú la puedes programar, por ejemplo, cada aplicación a 1 hora, 2 horas, 30 minutos, lo que quieras. En aplicaciones como Instagram o como TikTok sí que te aparece el tiempo, tú puedes controlar el tiempo de uso. Pero en realidad, también lo estoy teniendo ahora. Un poco, de hecho, con lo que decía Laura, yo también me pregunto, porque yo soy psicóloga, entonces, claro, yo soy muy fan de la tecnología, pero también soy consciente de cómo están pensadas las aplicaciones tipo Instagram o similar para manejar refuerzos de conducta, sobre todo refuerzos intermitentes, y así mantener enganchada a la gente. Entonces, creo que lo mismo, esa información, aunque te la den, si no hay educación, como comentas tú, al final mucha gente ni siquiera sabe que en la propia aplicación puede tener un control de tiempo para ver el tiempo que lleva en Instagram, ni cómo les puede afectar. Porque yo, por ejemplo, cuando creo contenido y digo, oye, una red social funciona así, te puede estar pasando esto, te puede afectar también al descanso, etcétera, etcétera, aparte de decir también las cosas buenas, muchas veces la gente se sorprende porque no sabe realmente que al final el motivo por el cual tú lo mismo te tiras 3 horas en TikTok y no te has dado ni cuenta es precisamente porque la red social te está proporcionando esos refuerzos continuamente. Entonces, yo entiendo que la parte educativa es muy importante precisamente para, por lo menos, que la gente tenga toda la información que tiene que tener con respecto a, oye, esto funciona así. Es que al final, indiscutiblemente, Salima, los padres, al final, somos los primeros que tenemos que conocer aquellas plataformas o herramientas en las que van a estar nuestros hijos. Entonces, como tú muy bien decías, o sea, las plataformas son empresas, no son ONGs, y sabemos cómo diseñan sus algoritmos. Entonces, en lo que se basa la línea de negocio, ¿no?, de las grandes plataformas, sobre todo las redes sociales, sobre todo es lo que llamamos en el time on device, es decir, cuanto más tiempo pasamos en la plataforma, más impactos publicitarios recibimos, y es la forma en la que plataformas o servicios que son gratuitos, al final obtienen su rédito, ¿no?, su beneficio económico, por una parte por el time on device y por los impactos publicitarios que ellos venden, ¿no?, a terceros, y por otra parte por la recolección de datos que ellos también pueden ofertar, como digo, a empresas de terceros. Por tanto, lo que nosotros tenemos que saber como adultos es cómo funciona una tecnológica, cómo funciona una plataforma, cómo funciona una red social, por una parte para saber cómo controlar ese tiempo de uso, e indiscutiblemente, si yo llega el momento que ya decido que mi hijo tenga presencia en una red social, uno, saber cómo configurar la privacidad y seguridad de ese perfil, y como decías, la mayoría ya de plataformas, tanto Instagram como TikTok como Google, ya han puesto herramientas para el control parental dentro de la plataforma que me permiten desde controlar el tiempo de uso de la plataforma, el que se configuren como de menor de edad para que no puedan contactar personas que no les conocen, que no puedan enviarles DMs, que no puedan hacer dúos, pegar, etcétera, como herramientas como TikTok. Yo como padre tengo que saberlo. Es decir, si yo le voy a dar acceso a un smartphone o a una red social, previamente tengo que conocer esas funcionalidades. Pero el problema es que muchas veces damos la tecnología, sabemos que ya estamos dando los dispositivos cada vez a edades más tempranas, porque la edad media actualmente aquí en España es los 10,6 años, a la edad a la que ya se están dando los primeros dispositivos, y muchas veces se están dando ni siquiera con un control parental o con una supervisión parental. Entonces, indiscutiblemente, si queremos reducir riesgos, sabemos que hacer ese acompañamiento de nuestros hijos para saber la actividad que van a tener con esos dispositivos. Que, ojo, no se trata de espiar lo que hacen, sino de supervisar lo que están haciendo. Pero para ello, nosotros tenemos que tener ese conocimiento. Sí, sino que también la parte de supervisión, ¿cierto? O sea, yo no puedo supervisar desde lo que yo desconozco, yo no puedo supervisar desde lo que no sé. Entonces, digamos que el tema de alfabetización digital, realmente, ¿en dónde está, en dónde emerge? ¿Sí? Es decir, los mismos docentes, los profes, ¿cómo están en este tema de alfabetización digital? El Estado mismo, ¿cómo está introduciendo el tema de alfabetización digital? ¿Cierto? Incluso para los padres de familia, ¿dónde está el tema de alfabetización digital?
ahorita tocabas un tema muy parecido, sobre todo, digamos, en las plataformas y el alcance que tienen todas estas aplicaciones y sobre todo a nivel sexual, ¿cierto? Pero mira que a nivel sexual ya, digamos, se han avanzado en grandes temáticas, en que ya podemos encontrar, digamos, como cátedras, ¿cierto? En los temas de LGTB, bueno, etcétera, etcétera, que van ya en varias letras. Entonces, digamos que se han tomado como el tiempo de introducir esos temas en toda digamos, la parrilla educativa, por decirlo de una manera, en todo el contenido educativo en los colegios. Entonces, ¿en dónde está el tema de alfabetización digital? En las escuelas, en los colegios, ¿cierto? ¿Dónde quedó esto? Porque los padres lo que digamos, más problemas se evidencia con los padres es eso, que desconocen en su totalidad el uso, desconocen en su totalidad la forma digamos, de funcionamiento de cada una de estas aplicaciones o de cada una de estas plataformas, y desde allí les queda muy difícil ejercer un control. O sea, yo como superviso, si no conozco, si no lo sé, o sea, ¿qué hago allí? ¿Sí? Indiscutiblemente, en todo esto que hoy llamamos la educación digital, ¿no? de los menores, estamos hablando de que se trata de un tema de corresponsabilidad, en este caso, entre diferentes agentes y sobre todo entre diferentes agentes que estamos en contacto y que tenemos relación con la educación y formación de los menores. Por supuesto, la familia tiene que ser el primer activo, ¿no?, que se encargue de esa formación y de esa educación, porque al final los padres y madres tenemos la patria potestad de nuestros hijos y tenemos la obligación legal de formar y educar a nuestros hijos, además de, por supuesto, otras obligaciones legales que tenemos, como mantenerlos a salvo, darles sustento, pero en este caso tenemos la obligación, ¿no?, de velar por su seguridad y de educarles. Y ahora también tenemos la obligación de educarles en el entorno digital. Pero como dices, no siempre todas las familias están capacitadas para ello ni tienen las competencias digitales adecuadas. Por tanto, como digo, es un tema de corresponsabilidad también en el que entra en juego, en este caso, el centro escolar. Es decir, que aquí el centro escolar viene a complementar toda esa formación que muchas veces las familias no pueden dar a sus hijos. Y como hablábamos antes previamente, también tenemos que pensar que muchas veces hay contextos, sobre todo familias más vulnerables, zonas rurales incluso, en los que estas familias no tienen esta formación como para, ni la formación, ni los recursos, ni el tiempo, ni las oportunidades para poder educar a sus hijos en esta nueva sociedad digital, ¿no? Y en estos nuevos entornos y ámbitos y con herramientas de las que estamos hablando. Por tanto, muchas veces, incluso a veces, solo es el centro escolar el único lugar donde se puede educar y formar a estas nuevas generaciones para convertirse en ciudadanos digitales, como hoy en día se tienen que formar. Hoy en día, por ley, además, ya los docentes se están formando en la adquisición de la competencia digital docente. ¿Para qué? Porque ya tenemos que formar, como digo, a los menores para que adquieran estas competencias, no solo a nivel técnico, es decir, que no solo adquieran unas competencias técnicas para saber utilizar la tecnología, los dispositivos de una manera correcta, saludable, sino que también adquieran esta actitud crítica para poder estar preparados. También antes decía Alejandro que podemos ahora, en estos últimos tiempos, ¿no?, que hemos visto en torno a lo que es la desinformación, las fake news, los bulos, todo el contenido que se está generando con la IA generativa, que muchas veces ya no vamos a saber, ¿no?, diferenciar lo que es un contenido manipulado o no. Entonces, tenemos que dotar a nuestros menores de esa actitud crítica para que realmente sepan enfrentarse a todas estas nuevas tecnologías disruptivas y emergentes que están apareciendo. Por tanto, como digo, ya estamos obligados a formar a los menores en todas las etapas educativas en competencia digital docente, desde infantil hasta que salen en bachillerato. Pero, por supuesto, dentro de todos estos agentes que os decía, también las administraciones y los gobiernos tienen que dotar de recursos
y herramientas y servicios tanto a los centros escolares como a las familias para que puedan, por supuesto, hacer esta alfabetización digital, porque, como digo, no todas las familias pueden llegar a ello por temas, como digo, de conciliación o por temas de recursos. Y luego, sin duda, aquí tienen también un gran papel las plataformas. Es decir, una de las cosas que yo veo también, Laura, es la pasividad de los padres. La pasividad, sobre todo, porque ya no es como anteriormente, que los padres eran padres. Hoy en día se quieren ganar como esa amistad de los hijos y la forma es, en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones es de pronto la manipulación de los hijos hacia los padres. Total. Entonces, a veces, sí, perdón, Alejandro, que te he cortado. Eso hace que se rompa esa relación hijo-padre o padre-hijo, o padres e hijos, y haya esa incursión más por la amistad, o sea, del padre ganarse al hijo, que lo contrario. Entonces, ¿a qué lleva eso? A que los hijos terminan haciendo lo que se les da la gana, los padres ni se enteran, porque hoy en día la mayoría son así, y terminan metiéndose en problemas. Por ejemplo, mira, hace un tiempo hubo lo del ciberacoso, lo del intercambio de cuerpos. El caso de Almendralejo. Con un cuerpo desnudo y todo ese rollo, sí. Y que fue tan mediático. Sí. Y ya han habido varios, incluso con ese tema. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya pasan estas cosas es cuando ya dicen, papá, mamá, tengo un problema. Sucede esto, pero ya es tarde. Ya está. El problema es ya está hecho padres, y muchas veces es irreparable. En ese tipo de cosas es irreparable porque ya no hay forma de hacer nada. Se pueden de pronto poner querellas para que no se divulgan todas esas cosas, pero lo que está en internet es para siempre. Entonces, esa es una de las problemáticas grandes que hay. Y esa es la desinformación de los padres, que los padres no saben manejar la tecnología. A ver, tienen hijos. Los hijos están en una época digital, tecnológica completamente, y así, como han aprendido a manejar coche, como han aprendido muchas cosas, pues tendrán que aprender a manejar un móvil y a poner freno a sus hijos. Ahora, muchos niños, estoy hablando desde los 2, 3 años, les ponen ya el dispositivo móvil en YouTube para que no moleste, para que no llore. ¿Qué pasa? Para que están castrando literalmente la parte psicomotriz, ese desarrollo cerebral que tienen que tener los niños y que el móvil lo que hace y la pantalla lo que hace es retraer y en algunas ocasiones suprimir ese desarrollo. Ya Saliman pues ya no lo aclarará un poco más en detalle ese tema, pero están cortando realmente la niñez poniéndoles un vídeo de YouTube. Un niño tiene que llorar, un niño tiene que correr, un niño tiene que gritar, portarse como un niño. A ver, como has tocado varios temas, voy cogiendo alguno. Por supuesto, los padres nunca tenemos que confundir que los padres ante todo somos padres y no somos amigos de nuestros hijos. Yo creo que eso está más claro. Y no podemos confundirlo. Lo que sí debemos hacer, y es una cosa bien distinta, es que tenemos que crear un clima de confianza en casa y de diálogo y una escucha activa siempre con nuestros hijos para que realmente haya, como digo, esa confianza plena para que cuando en algún momento dado haya algún problema que lo va a haber, pero no digo en el entorno digital, sino también en el entorno físico, por supuesto, en el entorno analógico, tengan, por supuesto, esa confianza para poder venir a nosotros como primer recurso y no a sus iguales, que normalmente en la adolescencia es a lo que suelen tender siempre, por supuesto, acudir a nosotros a pedirnos, ¿no? Una solución, porque nosotros indiscutiblemente como personas adultas, no solo como padres, sino como personas adultas de referencia, somos quien mejor vamos a poder resolver esa situación. Por tanto, 2 puntos que para mí son básicos. Por una parte, tenemos que empezar a hablar
sobre los riesgos de la tecnología, o sea, normalizar hablar de tecnología con nuestros hijos en casa desde edades tempranas. Ojo, no implica darles dispositivos digitales, sino normalizar el hablar de tecnología en casa, del uso que se da en la tecnología como nosotros estamos utilizando la tecnología. Es decir, nuestros hijos nos van a ver que utilizamos un portátil, que utilizamos el móvil para buscar información, para ver muchas veces la dirección cuando vamos a coger el coche, para poner música porque tenemos una Smart TV. Es decir, que nuestros hijos nos ven conviviendo con tecnología en el hogar, a nivel profesional, a nivel social, todo el día. Es decir, vamos a normalizar y a no demonizar lo que es la tecnología y vamos a empezar a meter y a introducir esas conversaciones sobre qué es la tecnología, sobre las oportunidades que tú decías de la tecnología, pero también, por supuesto, de los riesgos que tiene el mal uso de la tecnología, desde edades tempranas, siempre adecuando, por supuesto, el mensaje a las edades de los menores, para que así, cuando llegue el momento en que cada familia decida cuándo, cómo y por qué va a dar un dispositivo a sus hijos, los niños ya vayan teniendo ese discurso aprendido porque hemos ido dejando semillitas que en un momento dado hará que ya entiendan el discurso que luego les vamos a explicar. Porque sí que hay estudios que nos dicen que en los centros escolares, en las escuelas donde se han introducido tecnologías digitales, ese alumnado luego entiende mucho mejor y es capaz de afrontar o enfrentarse a los riesgos mejor que en escuelas que nunca han utilizado tecnologías, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Luego también tenemos que entender que como padres, aparte de que no somos sus amigos, somos sus padres, por mucho que tengamos una muy buena relación, tenemos que tener normas en casa, tenemos que establecer unos límites, como hacemos con el resto de ámbitos de la educación en casa. Igual que cuando son adolescentes y empiezan a salir, les ponemos un horario, les ponemos unos límites. Ahora, con el uso de la tecnología, también tendremos que establecer unos límites de cómo, cuándo, por qué van a utilizar esos dispositivos. Es decir, que eso también lo tenemos que gestionar. Y, ojo, ser sus referentes para ello. No puedo pedir a mi hijo que no esté utilizando el dispositivo 3 horas seguidas o viendo series en Netflix 3 horas seguidas, si yo como padre o como madre estoy enganchada a mi móvil 3 horas mientras estoy en el sofá y pretendo coherencia. que tenga un ojo. Exactamente, toda autoridad moral se pierde. Efectivamente, entonces, ante todo nosotros tenemos que ser referentes para nuestros hijos, ser modelos con tecnología y sin tecnología, eso es fundamental. O sea, igual que les inculcamos unos valores, ¿no? Como familia, pues en este caso ahora también en el entorno digital. Y lo que decías tú al principio, estamos hablando mucho de ese concepto de chupete digital, ¿no? Que vemos muchas veces hoy en día en los restaurantes, ¿no? En muchos sitios públicos, a veces incluso ya vemos a niños que van en el carrito. Con el móvil, la tablet. Que muchas veces se utilizan para que no nos molesten, para que podamos hacer otra cosa, para que podamos teletrabajar o incluso para calmar rabietas, sin entrar a valorar a priori, porque muchas veces no sabemos el contexto ni las necesidades de cada familia. Es verdad que tenemos que entender que es en lo que sí o sí la comunidad científica, ¿no? Y los expertos sanitarios se han puesto de acuerdo en que indiscutiblemente en esas edades tempranas, y en esto Salima, por supuesto, nos lo puede confirmar, en edades tempranas, desde los 0 a los 2 años, a los 24 meses, no se deben utilizar pantallas y nunca a modo de chupete digital, porque como bien decíais, no favorece el desarrollo psicomotriz del menor, que se tiene que hacer a estas edades por medio del sonido, el movimiento, las luces. Si les sobreestimulamos con pantallas, indiscutiblemente que tienen todos esas luces, ¿no? esos estímulos de manera amplificada, pues luego no lo van a poder valorar, ¿no? Cuando salen a la calle y ven, pues, o escuchan a los pájaros o ven las luces del sol o los colores de los árboles. Entonces, en eso es lo que nos están diciendo los profesionales sanitarios, que no debe haber pantallas en estas edades tempranas. Eso no quiere decir, obviamente, que no pueda haber un contacto ocasional
esporádico, siempre controlado y vigilado por nosotros, para en un momento dado les podamos poner una canción o podamos escuchar un cuento con ellos o podamos hacer una videollamada a algún familiar. O sea, lo que nos previene, por supuesto, la comunidad científica y los expertos sanitarios es que no podemos hacer ese chupete digital que muchas veces estamos viendo como para tener a los niños a un lado mientras nosotros aprovechamos para otras cosas. Pero como te digo, al igual que esto es así, y como te digo, está respaldado por numerosos estudios, también tenemos que pensar que hay muchos otros niños, muchas otras familias que también tienen que utilizar la tecnología en algunos casos. Y me refiero, hay muchos niños y niñas con algún tipo de discapacidad, por ejemplo. Y esto lo he hablado con algunas personas cercanas a mí. Algunos niños con, por ejemplo, TDA, que son incapaces a lo mejor de mantenerse sentados durante más de 10 minutos o 15 minutos, a los que los padres y madres les es importante muchas veces incluso darles la comida, ponerles, como digo, sentados a comer, a cenar, tienen que ayudarse de estas tecnologías muchas veces para poder a lo mejor mantenerles tranquilos durante un ratito para que puedan comer y probar nuevos alimentos. Esto lo he hablado con una amiga mía. Entonces tenemos que entender diferentes situaciones de diferentes familias. Ojo, no podemos, como digo, generalizar y muchas veces juiciar y criticar a todas las familias utilizando la misma vara de medir, porque hay muchas situaciones muy diferentes en cada caso. Sí, yo creo que eso es un poco lo que nos pasa precisamente a los psicólogos, que muchas veces abogamos por esas diferencias individuales, porque precisamente ahora que lo has comentado, yo conozco el caso una vez, pues lancé una publicación precisamente sobre los beneficios que podían tener también los videojuegos, porque yo creo que la gamificación es algo interesantísimo para todo. Y me contestó una chica y empecé a establecer amistad con ella y era precisamente ella necesitaba utilizar los videojuegos con su hijo porque el niño tenía autismo y era la única forma de comunicarse con él. O sea, era la única forma en la cual lo habían conseguido. Y ella me decía, es que a mí me han dado la vida porque yo no podía tener interacción con mi hijo. Entonces, tenemos que ver un poco la situación de cada uno. Evidentemente, que estén desde pequeños con tecnología a todas horas no es lo ideal, no se va a producir el desarrollo que se tiene que producir. Pero yo creo que al final, con el paso del tiempo, es equilibrar todo. O sea, si tú al niño le das la opción de que tenga sus juguetes, y de hecho yo tengo un caso cercano, de que tenga sus juguetes, tenga tecnología en algún momento puntual, al final el desarrollo puede ser igual de bueno y además va a tener un abanico de herramientas mayor, porque de hecho ellos cogen la tecnología de pequeños y es brutal cómo se manejan con ella. Es algo alucinante. Entonces, al final es lo de siempre. Creo que el papel está más en nosotros y también en entender una cosa, que hay muchas veces que no se dan cuenta, y es que si yo a un niño que tiene una rabieta le doy el móvil para que calme la rabieta, el niño aprende. Sí, por supuesto. Igual, cada vez va a haber más rabietas para poder tener el móvil. Entonces, hay muchas veces que digo, claro, si supiésemos más de comportamiento humano, sabríamos que hay muchas cosas de las que hacemos que al final, en vez de ayudarte a ti, te están favoreciendo que el niño, cada vez que se le antoje tener el teléfono móvil en las manos, te monte la de Dios. Claro, porque al final él consigue lo que quiere. Entonces, creo que con educación, al final es como todo. Es como pasa, por ejemplo, ahora con el tema de la inteligencia artificial. Yo que me dedico a escribir, ¿se puede utilizar a ChatGPT? Sí, pero hay que saber cómo hacerlo. Hay que saber, hay que conocer, hay que estar educado para utilizar la tecnología a nuestro favor, no para que al final sea la tecnología la que nos está, por así decirlo, coartando a nosotros. Bueno, estos temas que hemos tocado, y ya Laura ha tocado varios incluso, que son parte del libro escrito por Laura, Crecer con Pantallas, que es supremamente interesante y la verdad que lo recomiendo un montón. Hemos hablado de varias cosas, entre eso los riesgos y los beneficios digitales, la participación de los padres, esta parte me parece interesantísimo porque hay asignaturas en el cole que las han quitado. Y me parece que, creo haber oído que le han quitado la filosofía, por ejemplo, que es de pensamiento, de fomento de pensamiento crítico.
Eso me parece supremamente interesante porque les enseñan realmente a cómo pensar y cómo ver las cosas desde otro punto de vista y a tener ese criterio de poder opinar sobre algo, mezclar entre el sentido común, la lógica y muchas otras cosas. En tu libro también lo hablas sobre el pensamiento crítico y la creatividad. Sí, o sea, hoy en día, como te decía, en este momento, ¿no? que nos encontramos con tantísimas herramientas que tienen muchísimo potencial, como decía Salima, pero también grandes riesgos, como al final como cualquier herramienta, ¿no? Como en este caso cualquier tecnología. Al final tenemos que prepararles para que sepan sacar el máximo aprovechamiento de estas herramientas y que hagan el mejor uso de ellas. Ahora, como sabéis, pues estamos empezando el curso. O sea, yo que tengo alumnos de universidad, empiezo con ellos, tengo alumnos de primero y de tercero de carrera. En el caso de mi universidad, de mi centro, obviamente el papel, ¿no? y nuestra filosofía nunca ha sido vamos a prohibir la IA para que los alumnos no puedan utilizarla. ¿Por qué? Porque al final es lo que sabemos, al final las prohibiciones hacen que todo el mundo quiera utilizarlo por detrás, ¿no? Y lo hagan escondidas. Claro. Y al final cualquier cosa que se hace por detrás y mal, pues sabemos que lo hacen con mayor riesgo, ¿no? O lo hacen mal, porque no lo hacen con nuestro asesoramiento, ¿no? Y con nuestra guía y con nuestro acompañamiento. Por tanto, lo que en nuestra universidad se ha fomentado es al revés, vamos a dotarles de las herramientas. De hecho, a nuestros alumnos se les ha dado las licencias a las herramientas para que puedan utilizarlas, y nosotros en este caso se nos ha formado y se nos ha dado formación en las nuevas IA generativas para sacar el máximo aprovechamiento, no solo a nosotros como docentes, para crear nuevos recursos, sino para saber guiar y orientar a los alumnos, en este caso, como pueden ser las IAs generativas, ya sea ChatGPT o ya sea Copilot o cualquier herramienta que utilicen, que no sea indiscutiblemente solamente un copia y pega y te lo plasmen en un trabajo, sino que aprendan a sacar y como digo, a exprimir esas nuevas herramientas para que con su aportación, es decir, que puedan utilizar su aportación y su expertise para sacar las mejores ideas de estas herramientas y luego tener ese aprovechamiento para que hagan los mejores trabajos. En este caso, lo que hemos tenido que hacer nosotros, ojo, es un trabajo de reciclaje los docentes, que claro, eso siempre cuesta, porque lo más cómodo para un docente, como antes muy bien decías, para un padre, es no hacer nada. Y no formarnos, no aprender, es lo más cómodo, ¿no? Y dar tecnología y no ocuparme, no implicarme. En este caso a los docentes nos pasa igual. Muchas veces rechazamos, ¿no? La tecnología o las innovaciones, en este caso las nuevas herramientas, porque eso supone que nosotros tenemos que aprender, que nosotros previamente tenemos que formarnos, que nosotros en este caso hemos tenido que cambiar los sistemas evaluativos. Ya no podemos pedir a nuestros alumnos un trabajo, tal como pedíamos hasta ahora. No podemos pedir a nuestros alumnos un resumen de un libro, porque eso nos lo da la IA, se lo da la IA. Ahora tenemos que pensar en nuevos sistemas evaluativos para que realmente ellos nos demuestren que saben pensar, que saben reflexionar, que con esos resultados que les puedan dar las inteligencias artificiales saben elaborar un discurso y nos lo van a plantear en clase. Es decir, es una nueva metodología que primero la tenemos que implementar el cuerpo docente para poder enseñárselo a los alumnos. Sí, una de las cosas incluso que se habla mucho es las prohibiciones, ¿vale? Se prohíben las tecnologías, se prohíbe la inteligencia artificial, se prohíbe ChatGPT. Lo que no han visto es que estas prohibiciones realmente son innecesarias, porque para poder manejar tú el ChatGPT, por ejemplo, vamos a ponerlo como un ejemplo general de todo, tienes que saber del tema primero. Antes de investigar, tienes que saber algo del tema. ¿Por qué? Claro, que porque antes de investigar en ChatGPT, tienes que saber hacer un prompt. Para hacer un prompt, tienes que saber qué es lo que vas a preguntar. Correcto. Y para saber lo que vas a preguntar, tienes que tener al menos una noción del tema.
¿Por qué? Porque cuando haces una pregunta aleatoria o consultas de una forma aleatoria sin un prompt elaborado, GPT termina diciéndote cualquier cosa. Tenemos... No, y llena espacio, llena vacío, GPT. Llena vacíos. Claro, o sea, tenemos que enseñarles cómo se pregunta, cómo se genera un prompt, cómo se pone el rol que tienen que poner, cómo se genera el contexto, cómo se mete la información, cómo se mete la función o el público a quién va a ir dirigida. Incluso se está hablando de que esa va a ser una carrera del futuro, bueno, dentro de unos años. Sí, prompt engineer. Ingeniería de prompts va a ser una de las carreras precisamente. Entonces, para elaborar incluso hoy en día vídeos en Leonardo, por ejemplo, aplicaciones en Sora incluso, que es de OpenAI, de los de GPT. En esa hay que elaborar prompts muy realizados, muy bien hechos para poder que te haga un vídeo. Muy elaborado. O cualquier cosa. Si no, te termina haciendo... Pero por eso, claro, aparte del conocimiento y de formarles cómo utilizar las IAs, también tenemos que hablarles de la ética de la tecnología y de la ética de la IA y cómo lo que muchas veces se pueden encontrar es información sesgada, ya no solamente desinformación y bulos, porque como... Aprender a contrastar la información. Claro. Todos los datos que hoy en día no hay esa costumbre de contrastar información, se traga entero. Y eso precisamente ha sido fomentado por el mal uso de las redes sociales, que lo único... Eso es lo que pasa con las fake news, que no se preocupan por saber. Claro, ¿Cuál es la fuente de la noticia? Efectivamente. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que leen? Por pasar rápido, la descripción, que muchas veces son clickbait. Y es más, opinan sobre ese clickbait. No leen la noticia. Y si supongamos que lean la noticia, no contrastan si esa noticia realmente es verdadera. Y eso no está sucediendo solamente con los jóvenes. Está sucediendo con los medios de comunicación que muchas veces, por ser los primeros, publican sin haber contrastado la información. Yo no sé, la parte del contrastar información se ha vuelto pasado de moda, parece ser, porque es nula, o sea, la irresponsabilidad, digamos, como ahorita, digamos, lo que estábamos hablando al inicio, de ese estímulo que tienen los jóvenes de ser los primeros, de ser el mejor, de tener más seguidores, de tener mayor número de likes, es lo único que les preocupa. Entonces, ¿qué hacen ellos? Buscar la inmediatez de poder llevar la información hasta cierto punto. Entonces, no leen, no contrastan, no verifican, sino que yo lo que hago es dar like, ¿cierto? O compartir para poder generar esa viralización. Entonces, lo que más les preocupa es el resultado, ¿sí? Pero los efectos no lo están teniendo en cuenta. Por eso es tan fundamental. Lo que dicen sus youtubers, a los que siguen. Claro, por eso, como decíamos, es tan fundamental comenzar esta capacitación, ¿no? Y esta alfabetización desde edades tempranas. Es decir, no puedo esperar hasta que los adolescentes tengan sus primeros dispositivos, ya sea a los 14, a los 16. Hay gente que dice que tendría que ser a los 18, me parece tremendísimo. Porque tenemos que empezar a formar en estas competencias, que como digo, no significa que tengan que tener el dispositivo en la mano, sino que consiste realmente en que adquieran, como digo, este sentido crítico de lo que se van a encontrar con la tecnología y que yo quiera realmente que luego se conviertan en unos adultos, ¿no? Unas personas jóvenes y adultas responsables, independientes, maduros, críticos, que se puedan enfrentar, ¿no? A toda la infoxicación que tenemos hoy en día en esta con el multicanal, ¿no? Que tenemos por todos los lados, que nos vierten información y muchas veces desinformación, como digo, por todos los canales, pero para ello, como digo, tenemos que empezar a educarles y a formarles desde edades muy tempranas, ya sea nosotros desde casa con esas conversaciones que decíamos que tenemos que hacer nosotros como padres y madres, y por supuesto en los centros escolares vamos tarde si esperamos
a secundaria, tenemos que empezar ya a hablar desde primaria sobre estas conversaciones que además la formación en competencia digital tiene que ser una formación transversal, es decir, no podemos esperar a esa asignatura de tecnología que se da en una clase 2 horas a la semana para poder hablarles de, como antiguamente nosotros, ¿os acordáis? Hacíamos ofimática, ¿no? O la clase de informática a la cual íbamos una vez a la semana, sino que tiene que ser una asignatura transversal al final que cope todas las asignaturas y en las que realmente se esté formando constantemente al alumnado en el buen uso de la tecnología. Pongo un ejemplo. La tecnología hoy en día se está también se está de pronto tratando de canibalizar, a ver, se me fue la palabra, no me sale, bueno. Se trata de pronto de entorpecer realmente lo que se está haciendo con la tecnología, lo que la tecnología y los jóvenes pueden llegar a hacer. Pero ten en cuenta algo, anteriormente, hace 40 años, los niños también empezaban con las tecnologías, con los ordenadores. Eran antiguamente los hackers, los niños hackers, por ejemplo, Steve Wozniak, por ejemplo, Bill Gates, Steve Jobs. Todas estas personas, bueno, Steve Jobs no tanto, Steve Wozniak, más bien, que desde niños empezaron con las tecnologías, haciendo sus programas, sus virus, sus cosas, pero fue la primera introducción que tuvieron a la tecnología y es los que realmente formaron lo que hoy en día conocemos como informática, ¿vale? Fueron sus primeros conocimientos, entre esos también estuvo Elon Musk. Bueno, entre muchos otros. Y realmente se pueden llegar a conseguir muchos potenciales en estos jóvenes, tanto en desarrollo, hoy en día en desarrollo de aplicaciones móviles o en desarrollo de software o en tecnologías, en teleco, en cualquier cosa. Es simplemente saberlos enfocar y no, es que no me sale la palabra que quiero decir, pero bueno. Está claro que por eso decíamos que tecnología no es Instagram, no es TikTok y no es nada de eso. Fortnite. Y realmente tenemos que enfocar. Los institutos todos tienen que llevar a estos jóvenes a buscar para qué realmente pueden llegar a ser buenos en cualquier cosa, porque la tecnología está hoy en día en todos lados y se tienen que empezar a preparar de forma responsable y eficaz para aprender a manejarlas de forma correcta y no caparlos. Que esa es una de las grandes cosas que estoy viendo, capándolos con quitar las tecnologías. He visto incluso hoy en un vídeo de alguien que compartió en redes sociales sobre estudiantes que están metiendo en una bolsa los móviles para entrar a clases. Yo creo que más que eso, está muy bien posiblemente. Sí, en Brasil. Muy bien, pero yo creo que es mucho más importante educarlos para que respeten una clase. Ellos se tienen que acostumbrar que más adelante van a estar en una empresa trabajando o van a tener su propia empresa. Van a estar trabajando, van a estar en reuniones y en una reunión no van a poder estar ahí con el móvil. Sí, o sea, al final, cuando hablamos de tecnologías, sobre todo de tecnologías digitales y tecnologías educativas, tenemos que pensar que nunca pueden ser sustitutivas, ¿no? de todas las herramientas analógicas que los docentes tienen que seguir utilizando dentro del aula. Y cualquier aplicación, plataforma, programa, ¿no? Que utilicemos que sea digital, tiene que ser porque realmente pensemos que va a aumentar, ¿no? o va a mejorar el aprendizaje del alumnado o va a aumentar la motivación del alumnado por aprender esa asignatura y en ese caso se utilizarán todas estas tecnologías digitales. En el caso en el que no, pues seguiremos utilizando todas las herramientas analógicas que hasta ahora hemos venido utilizando los docentes, que son los libros, las fichas de aprendizaje, los cuadernos, las cartulinas. Es decir, que realmente lo que tenemos que es que utilizar de manera, como digo, utilizar ambas tecnologías de una manera, como digo, que sea la unión de ambas tecnologías, no que una sustituya a la otra.
Lo que pasa es que, como digo, lo decía yo creo que tú al principio de la entrevista, Alejandro, hay a veces que se ha hecho mal. Hemos hecho muchas veces las cosas mal, en algunos centros educativos han hecho las cosas mal, y yo creo que nos hemos visto a veces, no lo sé si embelesados, ¿no? por las grandes tecnológicas, y se ha querido meter la digitalización, como digo, muy pronto, a edades muy tempranas, y como digo, olvidando el resto de herramientas que los docentes se tenían que seguir utilizando en las aulas. Entonces, Sí, como muchas veces incluso la tecnología. Allí es donde está. No, lo que os quería decir, que lo que hemos visto hasta ahora muchas veces durante estos años pasados, y esto a veces ha sido culpa de las editoriales, es que han hecho simplemente, lo que han hecho simplemente es pasar un libro de texto, lo han digitalizado el libro, y hemos pasado de tener libros o niños leyendo libros, ahora tenemos a niños leyendo ese libro en un Chromebook o en un iPad. Pero eso no es innovación tecnológica o no es tecnología educativa. Yo no quiero tener a niños desde los 4 años o desde los 5 años leyendo en un iPad o leyendo en un Chromebook un libro como si fuera un libro fotocopiado, pero que al final es el mismo libro. A mí eso no me parece estar innovando. Eso no me está suponiendo una mejora en el aprendizaje de ese niño. Es decir, estamos de acuerdo. Que siga habiendo niños que leen en papel, que tengan libros en papel, pero a lo mejor ese docente utilice una aplicación de realidad aumentada o realidad virtual o realidad mixta para ver ciertos contenidos, a lo mejor, no lo sé, de anatomía, porque están en el tema de anatomía, o están explicando el universo y pueden ver los planetas en ese aula con realidad aumentada, y eso sí mejora el aprendizaje. Entonces, vamos a utilizar las herramientas y las tecnologías digitales para los momentos precisos, en las materias precisas en las que el docente realmente crea que van a mejorar la calidad de enseñanza y de aprendizaje. Bueno, Laura, antes de concluir, quiero que nos hables sobre el libro que salió el jueves a preventa, tu nuevo libro, Conectados. Sí, exactamente. Ya estamos con un nuevo libro. La verdad es que me encanta hablar, como veréis, pero también me gusta escribir. Y he sacado un nuevo libro que está ya en preventa. Se lanza oficialmente el 26 de septiembre, aprovechando, ¿no?, como bien decíais, esta vuelta al cole. El libro se llama Conectados. Bueno, pues cómo hacer ese contrato, ¿no?, para un buen uso del primer dispositivo, del dispositivo móvil, y va enfocado a todas aquellas familias, padres y madres, en el momento en el que se encuentren, que es un poco lo que explico en la introducción. Hay familias que decidirán que quieren retrasar lo máximo posible la entrega de ese primer dispositivo, y es fantástico y fenomenal. Yo, por ejemplo, en mi caso, mis hijos ya son muy mayores, pero yo lo retrasé hasta los 14 años porque, yo no tenía necesidad como padre o como madre o como familia de que mis hijos tuvieran un dispositivo antes, por tanto, no lo vi necesario que mis hijos tuvieran un móvil antes de los 14 años. Hay familias que por sus necesidades tienen que dar un dispositivo móvil antes porque ambos trabajan fuera de casa, necesitan contactar con ellos y lo tienen que hacer a través de un dispositivo. Como digo, cada familia es diferente, con necesidades diferentes, pero como también explico en el libro, les explico los diferentes modelos de dispositivos que hay. Cuando hablamos de móviles, no hay un solo móvil. Hay móviles con conexión a Internet, los smartphones, hay móviles sin conexión a Internet, hay diferentes tarifas, hay relojes que también nos pueden servir para esta primera función, a lo mejor de solamente localizar a nuestros hijos o llamarles. Entonces, hablo un poco a los padres, a las familias, de qué pueden elegir, qué tenemos en el mercado, o sea, qué posibilidades tenemos en el mercado, qué dispositivos hay, cuál puede acoplarse a las necesidades de la familia, lo primero, que es lo principal, cuál puede luego servir para, según sea cada niño, porque, ojo, cada niño madura a una edad diferente, y los que además somos padres de varios hijos sabemos que a lo mejor nuestro hijo ha madurado, pues a una edad, y hay otros que tardan mucho más en madurar, ¿no? Entonces,
también tendremos que decidir a qué edades damos la tecnología a unos y a otros. Y luego pues doy, bueno, pues un modelo de ese contrato que a muchos padres y madres les sirve para establecer ese tipo de cláusulas, ¿no? Esas cláusulas para que ellos entiendan que un móvil no es un juguete, un móvil no es un regalo o no debería ser un regalo como regalo por las buenas notas, el regalo de las Navidades, que ellos entiendan que es una herramienta más que los padres les facilitamos para ciertas cosas, ¿no? Como puede ser para poder ampliar sus conocimientos, para poder comunicarse, para buscar información. Y doy, bueno, pues diversas, como digo, pautas que les pueden ayudar a las familias para establecer esas normas y esos límites en casa. Y luego, por supuesto, un glosario, no solo de cuestiones tecnológicas que a veces pues, los padres y madres pues, nos quedamos enseguida obsoletos, ¿no? Porque cada día sale una palabra nueva que no sabemos, pero también introduzco, y para algunos les va a parecer alguna cosa incluso bastante original, sino un glosario de palabras que utilizan hoy en día los adolescentes y jóvenes, que hay a veces que pues no les entendemos, porque ellos ya tienen su propio argot. Y a veces cuando oímos, ¿no? O leemos ciertas cosas que entre ellos no sabemos realmente lo que significan. Entonces también les doy algunas pistas de algunas cosas que se escriben entre ellos para que sepan lo que escriben sus hijos en los canales. Fantástico, Laura. Bueno, y ahora ya para... Laura, ¿cómo pueden adquirir ese libro? ¿Dónde pueden las personas adquirir ese libro? Pues ahora mismo en todas las plataformas, o sea, ya está en preventa en cualquier plataforma donde se pueden comprar libros, no quiero hacer publicidad de ninguna ni otra, pero vamos, en cualquier plataforma de venta de libros ya se puede adquirir el libro y por supuesto en la página de Penguin Random House, ahí ya oficialmente está el libro y ahí ya oficialmente también se puede adquirir el libro, tanto en formato papel, que yo soy muy de comprar los libros en papel siempre, en casa se compran los libros en papel, o también en formato ebook. Pues magnífico, Laura, magnífico. Me ha encantado sobre todo porque creo que puede ser una de las noticias y del lanzamiento de tu libro. Posiblemente somos de los primeros. Sois los primeros. Sois los primeros, efectivamente. Sois los primeros en saberlo, primicia. Habéis tenido la primicia. Me ha encantado esto. Qué buen regreso, qué buena noticia y qué buen regreso para Sináptica, de verdad. Muchas gracias, Laura. Sí. Gracias pues, a vosotros, Laura, por supuesto, por darme el espacio y conversar. Yo creo que conversar sobre educación siempre es una maravilla, es enriquecedor. Hablar sobre, por supuesto, sobre hijos, sobre familias y sobre tecnología y sobre digitalización, creo que es muy necesario, hoy en día es muy necesario, dejando a un lado, como digo muchas veces, los extremos, porque cuando vemos los extremos, tanto por exceso como por defecto, nunca funcionan. Es decir, restringir mucho, prohibir mucho no funciona, pero tampoco el no acompañamiento y el dejar a nuestros hijos que hagan lo que quieran tampoco funciona y eso conlleva también muchos riesgos. Entonces, yo creo que encontrar ese equilibrio es lo fundamental para los padres. Tenemos que trasladarles este mensaje de tranquilidad, que yo creo que muchas veces no lo encuentran en algunas noticias que vemos en los medios. No es fácil. Nadie dijo que educar era fácil. La crianza no es fácil, pero yo creo que tenemos que dar a las familias, como digo, este mensaje de tranquilidad. Les tenemos que dotar, que yo creo que es nuestra responsabilidad, les tenemos que dotar de medios, de recursos, de guías para que puedan hacer esta labor que tienen como padres de acompañar a sus hijos ahora también en el entorno digital, como digo, de una manera tranquila, con información, con orientación y con recursos. Pues eso lo podemos dejar incluso como una reflexión final. Sí. Que me parece súper interesante. Y nada, a todos nuestra audiencia y a los nuevos que llegarán, les recomendamos el libro de Conectados y Crecer con Pantallas, también se lo recomiendo. Fantástico. Los dos libros. Pues ¿vale? Muchísimas Laura. Gracias. Bueno, mira, mi perro, como siempre sale a saludar. Entonces, no puede evitarlo. O sea, él sabe cuándo me estoy despidiendo y en cuanto ya digo muchas gracias, él ya sabe que ya se está acabando la cosa y ya tiene que salir por la cámara. Pues, Laura, te agradecemos muchísimo esta entrevista, que nos la hayas aceptado. Muchísimas gracias.
Fue Gracias a vosotros. de un gran aprendizaje. Y nada, Sí, de verdad. lo que Y ya necesitéis, Muchos por temas supuesto. de mayor calidad sobre la mesa. Creo que es un gran llamado, no solamente a los profes, a los coles, sino también a los padres de familia, bueno, y a los jóvenes también. Hay que Sí, tener por supuesto. ese manejo total de la Por tecnología. supuesto. Muchas Son gracias, ellos Laura. los primeros que Pues, tienen que ser responsables y hacerse responsables. ya Fantástico. para próximos lanzamientos de libros y para próximos temas que tengamos sobre educación digital para los adolescentes y para los padres, ¿Sí? pues ya sabes dónde estamos. Fantástico, será un placer. Este espacio está abierto para ti cuando quieras y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y muchos éxitos. Muchísimas Esta nueva gracias. temporada. Nos vemos pronto. Gracias. Chao. Chao. Vale.